Esta historia muestra hasta dónde una familia puede llegar por interés, y cómo una verdad bien guardada puede cambiar todo en un solo minuto. Si te gustan relatos intensos, llenos de drama humano y giros inesperados, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque esta historia te va a tener atento hasta el último segundo. En una notaría de Polanco, en la Ciudad de México, el ambiente estaba cargado de tensión disfrazada de cortesía. Las paredes de madera oscura, los certificados enmarcados y el olor a papel viejo daban al lugar un aire de seriedad casi religiosa. Pero en aquella sala, nadie estaba rezando, estaban esperando. En la primera fila, acomodados como si fueran los dueños del evento, estaban los hermanos, sobrinos y primos de don Alfonso Medina, empresario de 62 años recién fallecido. Ernesto, el hermano mayor, ocupaba el centro con la espalda recta y la mandíbula tensa. A su lado, Lourdes, su esposa, revisaba su teléfono con movimientos nerviosos, como si buscara una distracción para no mostrar lo ansiosa que estaba al otro extremo de la fila. Dos sobrinos hablaban en voz baja, con miradas furtivas hacia la segunda fila, porque ahí, sola, estaba Clara Robles de Medina, de 38 años, con un vestido negro sencillo que había comprado en una tienda del centro, sin etiquetas de diseñador ni joyas ostentosas, solo un anillo de bodas en la mano izquierda y los ojos hinchados de tanto llorar. Llevaban casados 5 años que, para la familia de Alfonso, nunca habían sido suficientes para validarla como parte del clan Medina. Llegó tarde a su vida, susurraba Lourdes, sin molestarse en bajar demasiado la voz, cuando ya había dinero, empresas, casas. Qué curioso, ¿no? Ya vas a ver, respondía una de las sobrinas, acomodándose el collar de perlas. Seguro le dejó algo, pero la mayor parte será para la familia de verdad. Clara las escuchaba sin responder. Había aprendido, desde el día en que se casó con Alfonso, que para ellos ella siempre sería la segunda esposa, la joven, la interesada. Nadie preguntó nunca cómo se conocieron de verdad. Ella como administradora en una de las tiendas de don Alfonso, llegando en metro todas las mañanas con su comida en tape, revisando inventarios con un Excel impreso porque la computadora de su escritorio era vieja. Aquel, como jefe que se enamoró del carácter de una mujer que no le tenía miedo, que le discutía números sin bajar la mirada, y que nunca le pidió nada más allá de respeto. Pero esa versión de la historia no le convenía a nadie, así que la familia había construido otra, la de la oportunista que sedujo a un hombre mayor y vulnerable. El abogado, licenciado Ramírez, organizaba papeles en un escritorio largo al frente de la sala. Era un hombre de unos 50 años, de lentes gruesos y voz pausada, acostumbrado a este tipo de reuniones donde las emociones humanas se disfrazan de cuestiones legales. Cuando levantó la mirada, buscó a Clara con respeto. Gracias por venir, señora Medina, dijo. Hoy leeremos el testamento de don Alfonso. Señorita, la corrigió Lourdes con una sonrisa venenosa. Medina de apellido, sí. Pero eso de señora le duró poco. Algunos rieron por lo bajo. Clara apretó las manos sobre el bolso, sintiendo como las uñas se le clavaban en las palmas. El abogado carraspeó, intencionalmente alto. Les pido silencio y respeto. Este no es un circo. Don Ernesto, hermano mayor de Alfonso, se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Licenciado, vamos al punto, dijo. Todos estamos de luto, pero también necesitamos claridad. Mi hermano trabajó 40 años por este patrimonio. Su sangre es su familia. Miró a Clara de reojo, sin siquiera girar completamente la cabeza. Algunos llegamos desde el principio. La palabra sangre quedó flotando en el aire, pesada como piedra. Clara sintió que no hablaban de duelo, sino de propiedad de derechos de autor sobre la vida de un hombre que ya ni siquiera podía defenderse. Lo que nadie sabía era que ella había llegado a ese día con un miedo doble: perder al marido que amaba y, justo después, perder el techo que compartieron. Alfonso siempre le decía en esas noches en que ella se quedaba despierta pensando en el futuro: no te preocupes, amor, yo he dejado todo claro. No van a poder borrarte como si no hubieras existido. Pero jamás le enseñó los papeles. Confiaba demasiado en un sistema que, ella intuía, no siempre favorece a las viudas jóvenes frente a familias antiguas y resentidas. El abogado abrió el sobre sellado con el nombre de Alfonso escrito en letras doradas. La sala se quedó en silencio hasta el aire acondicionado pareció bajar el volumen. Clara respiró hondo, apretando el bolso con fuerza.
No tenía idea de que, antes de terminar esa lectura, no solo la llamarían interesada a la cara, sino que también descubriría que el verdadero heredero de don Alfonso no era quien toda la familia creía, y ese descubrimiento iba a partirles el mundo en dos. Yo, Alfonso Medina Ortiz, en pleno uso de mis facultades. Empezó a leer el abogado con voz firme y pausada. Declaro que este es mi testamento definitivo, otorgado ante notario público el día 15 de martes o del presente año. La voz del licenciado Ramírez llenó la sala como si fuera el único sonido en el mundo. Clara sintió que cada palabra caía sobre ella como gota de lluvia fría. Primero, las disposiciones generales, deudas liquidadas, donaciones ya hechas en vida, pequeños legados para empleados antiguos que habían dedicado décadas a las empresas Medina, al señor Rubén Vega, chofer de confianza durante 23 años. Le dejó la cantidad de 150,000 pesos y el vehículo Nissan Verse modelo 2018 que actualmente utiliza para su trabajo. A la señora Marta González, quien trabajó en mi casa durante 25 años. Le dejo la cantidad de 200,000 pesos y el mobiliario completo de la habitación de servicio, para que pueda establecerse con dignidad. Las caras de algunos familiares se torcieron. Una sobrina murmuró algo al oído de su madre. Siempre tan generoso con los de afuera, dijo Lourdes, sin molestarse en disimular. Como si los empleados fueran más importantes que la sangre. Clara, en silencio, recordó cada una de esas personas. Sabía que Alfonso las apreciaba de verdad. Rubén lo había llevado al hospital durante el infarto que casi lo mata 3 años atrás. Manejando a toda velocidad por Insurgentes mientras llamaba a la ambulancia. Marta le preparaba té de manzanilla cuando Alfonso no podía dormir y se quedaba despierta en la cocina hasta que él se calmaba. Esas personas habían visto más de Alfonso que muchos de los que estaban sentados en primera fila. El ambiente cambió. Cuando el abogado llegó a la parte de los bienes grandes, la sala se tensó. Los cuerpos se inclinaron hacia adelante como si todos quisieran estar más cerca del papel que el licenciado sostenía en la mano. En cuanto a los inmuebles principales, se leyó la casa de Coyoacán, la casa de Cuernavaca y el departamento en Cancún, así como la mayor parte de las acciones de las empresas Medina Comercial y Grupo ADEM. Se entregarán conforme a las siguientes disposiciones. Los ojos se aguzaron. Ernesto apretó los puños sobre las rodillas. A mi esposa, Clara Robles de Medina. Clara sintió que el corazón se le detenía. Le dejo el usufructo vitalicio de la casa de Coyoacán, donde hemos vivido juntos estos últimos 5 años, y una pensión mensual equivalente al 20% de las utilidades netas de mis empresas. Mientras no contraiga nuevas nupcias, un murmullo recorrió la sala como ola. ¿Usufructo?, espetó Lourdes, casi escupiendo la palabra. O sea, la puede usar, pero no es suya de verdad. Por lo menos tiene techo, le añadió otro, con ironía. Más de lo que muchos tienen a su edad. Clara tragó saliva. No era la generosidad absoluta que Alfonso mencionaba en esas noches de confidencias, pero tampoco la expulsión total que ella temía. Podría seguir viviendo en la casa donde habían compartido 5 años, las mañanas con café en el jardín, las noches viendo películas viejas en la sala, las discusiones sobre si pintar la cocina de azul o de blanco. Pero la frase, mientras no contraiga nuevas nupcias, le cayó como sentencia, como si Alfonso, incluso desde la tumba, estuviera diciéndole, no me reemplaces, o como si la familia hubiera presionado para que esa cláusula existiera. El abogado continuó: a mis hermanos, Ernesto Medina Ortiz y Patricia Medina de Salazar, les dejo participaciones equivalentes al 15% cada uno de las acciones de Grupo A, así como la propiedad completa del local comercial ubicado en Avenida Insurgentes Sur número. Empezó a mencionar direcciones, porcentajes, valores aproximados. Las caras, antes tensas, se relajaron un poco. Ahí está, murmuró Ernesto con satisfacción apenas contenida. Lo justo. Lo que corresponde. Sin embargo, algo en la forma en que el licenciado Ramírez marcaba con lápiz el documento, subrayando líneas, haciendo pausas más largas de lo normal, hizo que algunos se impacientaran. Licenciado, interrumpió una sobrina, ¿falta mucho? Tengo que recoger a mis hijos, un poco, respondió él, sin levantar la vista. Aún no llegamos a la parte final, y les pido paciencia porque esta es la parte más importante. Fue entonces cuando Lourdes, la misma que la humillaba desde que Clara llegó a la familia, se giró hacia ella con una sonrisa que no era sonrisa,
Pues ya puedes estar tranquila, ¿no, Clara? Dijo con voz melosa pero venenosa. Casa para vivir, dinero mensual. No te fue tan mal para 5 años. Hay mujeres que aguantan 30 y no consiguen tanto. Clara sintió la sangre subirle a la cara. Lourdes, por favor, dijo el abogado con firmeza. Respeto. ¿Qué? Respondió ella, levantando las manos con falsa inocencia. Solo digo la verdad. Alfonso fue generoso. Podría haberla dejado sin nada. Al final, nos conocemos. Ella no estuvo cuando él no tenía ni qué comer. Llegó cuando ya había de todo. Clara apretó los dientes. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no las dejó en su lugar. Habló por primera vez desde que entró a la sala. Cuando yo llegué, ella había trabajado toda una vida, sí respondió, con voz controlada pero firme, pero también estuve en su enfermedad, en sus crisis de pánico, en sus noches de miedo cuando creía que el corazón se le iba a parar otra vez. Estuve limpiándole la frente con paños fríos cuando tenía fiebre y los doctores no sabían qué más hacer. Lourdes la miró con desprecio. Eso lo hace cualquier esposa, es tu obligación. Pero la familia. La familia estuvo desde antes. Nosotros lo vimos crecer, lo vimos sufrir, lo vimos levantar todo de la nada. Cualquier esposa. Dijo eso como si el amor y el cuidado fueran un trámite administrativo, como si acompañar a alguien en su último tramo de vida fuera menos valioso que haber estado en su juventud. Ernesto intervino con falsa cordialidad que no engañaba a nadie. Mira, Clara. Nadie aquí quiere dejarte en la calle. Créeme, lo que nos preocupa es otra cosa que lo que mi hermano construyó para su sangre se diluya. Tú eres joven, podrías rehacer tu vida, casarte otra vez y ahí sí, adiós patrimonio Medina. Se va a otra familia, alguien rió por lo bajo, Clara sintió vergüenza, no por ser más joven, sino porque hablaban de ella como si fuera una amenaza al apellido. No una viuda en duelo. El abogado dio un golpe suave en la mesa con el puño cerrado. Les recuerdo, dijo con voz más alta, que estoy leyendo la voluntad de su hermano, no la de ustedes, y les pido por última vez que guarden silencio hasta que termine. Ernesto lo miró con molestia. Nosotros le recordamos, licenciado, que a veces los hombres, cuando se casan tarde con mujeres jóvenes, no ven claro, se ciegan, se dejan manipular. La palabra ciegan quedó flotando en el aire. Clara bajó la mirada. Por un momento, esa palabra la hizo dudar. ¿Será que Alfonso había hecho las cosas a medias? ¿Será que al final, su presencia en ese testamento era apenas un gesto, no un reconocimiento real? Lo que no sabía era que, después de esa discusión, después de esas humillaciones disfrazadas de preocupación familiar, venía la frase que iba a partir la sala en dos, la frase donde el abogado diría quién era exactamente el verdadero heredero que Alfonso había elegido y que nadie en aquella primera fila quería escuchar. Capítulo las 3. El verdadero heredero expandido. El licenciado Ramírez respiró hondo, miró el documento frente a él, luego a la sala, como si midiera cuánto daño iban a hacer sus próximas palabras. Se notaba que sabía lo que venía y no le entusiasmaba ser el mensajero. Clara lo observaba desde su silla, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en las sienes, algo en la forma en que el abogado sostenía el papel con más cuidado del habitual. Le decía que lo que faltaba no era solo un detalle administrativo. Continuemos, dijo el licenciado, ajustándose los lentes, en cuanto al control final de mis empresas, mis cuentas de inversión en el extranjero y la decisión sobre la continuidad de los proyectos que considero más importantes para el futuro de la familia Medina. Ernesto se acomodó en la silla, confiado. Cruzó los brazos con una media sonrisa, como quien ya sabe que ganó la partida. Aquí viene lo bueno, murmuró, apenas audible. El abogado levantó la voz clara y firme. Declaro que el heredero universal de mi patrimonio empresarial, de mis inversiones y de la totalidad de mis cuentas bancarias será... El silencio se hizo tan denso que se oía el zumbido del aire acondicionado en el techo. Nadie respiraba, nadie parpadeaba. Mi hijo, registrado legalmente como Diego Medina Robles, nacido el 12 de agosto de 2015. El tiempo se detuvo. Clara sintió que la sangre se le bajaba de golpe como si acabaran de abrir una compuerta en su pecho. Durante 3 segundos completos nadie reaccionó, luego todo explotó. ¿Qué? Soltó Lourdes, levantándose de golpe. ¿Qué hijo? Alfonso no tenía hijos.
Eso creíamos, murmuró otra voz. Temblorosa, Ernesto se levantó despacio, con la cara roja, las venas del cuello marcadas. Licenciado, eso tiene que ser un error, dijo, con voz controlada pero peligrosa. Mi hermano no tuvo hijos, ni en su primer matrimonio, que duró 20 años. Nikon miró a Clara con desprecio absoluto. Esta segunda aventura. El abogado no se inmutó, no es un error. Señor Medina, respondió, Diego está registrado legalmente. El acta de nacimiento está en el expediente. Su nombre completo es Diego Medina Robles, 10 años de edad, reconocido por don Alfonso ante notario hace 4 años. Clara, con la garganta seca, con las manos temblando, habló apenas en un susurro que de alguna forma atravesó el ruido. Diego tiene 10 años. Todas las miradas se clavaron en ella como dagas. Ernesto dio un paso hacia adelante con los puños apretados. ¿Estás diciendo que no pudo terminar la frase? Es nuestro hijo, dijo Clara, por fin mirándolo a los ojos, sin bajar la cabeza. Alfonso lo reconoció hace años, lo registró, está en el acta. En el seguro médico, en la escuela privada donde estudia. El murmullo se convirtió en un caos. Nunca nos dijeron nada, gritó una sobrina. Golpeando la mesa con la mano, nos ocultaron un heredero durante 10 años. Mi hermano jamás nos mencionó eso. Ernesto se llevó las manos a la cabeza, como si le doliera físicamente. ¿Qué es esto? ¿Una telenovela? ¿Un niño secreto? Lourdes, con los ojos desorbitados, señaló a Clara con el dedo. Claro, el niño perfecto. La esposa perfecta. Todo demasiado perfecto, ¿no? ¿Lo planeaste desde el primer día? El abogado levantó un folder grueso lleno de documentos con sellos oficiales. Aquí están las copias del acta de nacimiento, del reconocimiento de paternidad firmado ante notario y de las modificaciones al testamento hechas hace 4 años, dijo con voz firme en todas. Diego Medina Robles figura como hijo, legítimo y heredero principal de las empresas y patrimonio de don Alfonso Medina Ortiz. Puso el folder sobre la mesa, abierto, para que todos lo vieran. Nadie se acercó, como si el papel quemara. Lourdes soltó una carcajada incrédula. Histérica, claro, claro que sí, todo cuadra. La jovencita llega, queda embarazada de casualidad, asegura su parte y ahora resulta que el niño se queda con todo. ¡Qué conveniente! Se volvió hacia Clara con odio puro en la mirada. ¿Es que planeaste esto desde el primer día? ¿Quedar embarazada para asegurar tu parte? ¿Para quedarte con lo que no te corresponde? Clara sintió las lágrimas subir, pero esta vez no las dejó salir. En su lugar, habló con una calma que ni ella sabía de dónde venía. Nuestro hijo fue un milagro tardío para Alfonso, dijo. Con voz clara, los médicos dijeron que sería difícil. Alfonso había tenido problemas de salud desde joven. Cuando me enteré que estaba embarazada, él lloró. Me tomó de la mano en el consultorio del doctor y dijo, por fin alguien que llevará mi nombre más allá de mis edificios y mis cuentas bancarias. Miró al abogado. Luego a Ernesto, él quiso que fuera así. Él eligió que Diego fuera el heredero, no yo. Ernesto golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar un vaso de agua. ¿Y nosotros qué? Gritó, ¿sobras? Las migajas de una vida entera trabajando con él, apoyándolo, sosteniéndolo. Cuando no tenía nada, usted tiene participaciones, propiedades, respondió el licenciado sin alterarse. Nadie se queda sin nada, pero el control, la última palabra, el peso mayor fue para Diego. Es lo que su hermano decidió, uno de los sobrinos, un hombre de unos 30 años con traje caro. No se contuvo. ¿Y el niño dónde está? ¿Por qué no lo trajiste? ¿Para que no lo veamos? ¿Para que no sepamos si siquiera existe? Clara lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. Está con mi hermana, respondió con voz firme. No lo traje porque no iba a exponerlo a esto, a que lo trataran como si fuera un fraude, como si su existencia fuera un crimen. Lourdes se acercó, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. A esto repitió, indignada, esto es su familia, su sangre, nosotros, ¿o es que ya no somos nada? Somos invisibles. El abogado, tomando nota mental de cada reacción, intervino con voz de autoridad. Legalmente, Diego Medina Robles es el heredero universal de las empresas y cuentas de inversión de don Alfonso. Clara Robles, como tutora natural y madre, administrará en su nombre hasta que él cumpla la mayoría de edad, con supervisión de esta notaría y del contador designado por el propio Alfonso en vida.
Eso cayó como sentencia final. La cara de Ernesto cambió de color. Ya no era solo sorpresa, ya no era solo indignación. Era miedo puro, miedo a perder poder, miedo a que una mujer de 38 años, la esposa joven, la segunda, tuviera más voz que él en empresas donde llevaba décadas opinando, decidiendo, sintiendo que era el verdadero sucesor. Entonces todo depende de ella, dijo, señalando a Clara con desprecio, una extranjera en esta familia, alguien que llegó ayer, alguien que no conoció a mi hermano cuando no tenía nada. Clara lo miró sin bajar la vista. No soy ninguna extranjera, respondió con voz que ya no temblaba. Fui su esposa, soy madre de su hijo, y por lo visto, fui la única a la que le contó todos sus planes sin que pareciera más interesada en el dinero que en su salud. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Por primera vez desde que entró a esa sala, Clara no estaba a la defensiva. Estaba de pie, figurativamente hablando, en el centro de la tormenta, sosteniendo no solo su propio lugar, sino el de un niño que ni siquiera estaba allí para defenderse. Lo que nadie sabía todavía era que esa herencia no solo traía poder y dinero, traía también una responsabilidad que ella jamás había pedido: enfrentar a una familia que, antes de aceptar a un hijo legítimo, prefería dudar de su existencia, cuestionar su nacimiento y destruir a la madre que lo protegía. Tras la lectura formal, el abogado ofreció un receso de 15 minutos. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Varios se levantaron, hablando al mismo tiempo con gestos exagerados. Voces superpuestas: esto se tiene que impugnar, seguro la convenció cuando él ya estaba enfermo. Con la cabeza mal, tenemos derecho a revisar todo. A pedir peritajes médicos. Un niño de 10 años no puede manejar empresas. Es absurdo. Clara se quedó sentada unos segundos, respirando despacio, intentando procesar lo que acababa de pasar. Sabía que lo peor no había pasado, apenas empezaba. Sentía el peso de las miradas sobre ella, como si todos esperaran que dijera algo, que se disculpara, que se diera. Pero no tenía nada que disculpar. Alfonso había tomado esa decisión, no ella. Ernesto se acercó, con la mandíbula tensa, los ojos inyectados de sangre. Necesitamos hablar. Tú y yo, dijo con voz baja pero amenazante, aquí mismo. Si quieres, respondió Clara, sin moverse de la silla. No tengo nada que ocultar. No delante de extraños. Miró al abogado con desdén. El licenciado Ramírez se mantuvo firme, cruzando los brazos. No soy un extraño, señor Medina. Soy el fedatario de la voluntad de su hermano, y tengo la obligación de asegurarme de que nadie presione a la señora Clara. Justo por eso, replicó Ernesto con sarcasmo. Usted ya tomó partido, ya decidió quién es la víctima y quién el villano. Clara se levantó, cansada de sentirse acorralada. Vamos al pasillo, dijo. Pero no voy sola. El licenciado viene conmigo. Salieron los tres, Clara, Ernesto y Lourdes, que se había pegado a su marido como sombra. El corredor olía a café recién hecho y desinfectante de pino, pero el aire estaba cargado de tensión, pesado, asfixiante. Ernesto cerró la puerta de vidrio que separaba el pasillo de la sala de espera. Se giró hacia Clara, con los brazos cruzados. Te lo voy a decir sin rodeos, empezó, con voz fría. Esto no se va a quedar así. No tengo duda, respondió Clara, sosteniéndole la mirada. Pero el testamento es claro. Vamos a impugnar el testamento, dijo Ernesto, como si estuviera leyendo una lista de compras. Vamos a pedir una revisión médica de la capacidad mental de Alfonso cuando firmó esos cambios. Vamos a demostrar que tú lo manipulaste, que aprovechaste su debilidad, su soledad. Clara sintió un escalofrío, no de miedo, sino de rabia contenida. ¿Y qué gana con eso?, preguntó. ¿Quitarle a Diego lo que su padre quiso dejarle? ¿Convertir a un niño de 10 años en el villano de su propia historia? Gano justicia, dijo Lourdes con voz aguda. Gano que no se nos saque de nuestras propias empresas como si fuéramos empleados de segunda. Gano que mi familia no sea humillada por alguien que llegó ayer. Clara respiró hondo, tratando de no explotar. ¿Ustedes creen que yo quiero meterme a manejar empresas?, preguntó con voz más calmada de lo que se sentía. Yo apenas estaba aprendiendo a llevar las cuentas de la casa mientras Alfonso estaba enfermo. No soy administradora, no soy CEO, soy madre. Entonces deja que los que sabemos lo hagamos, respondió Ernesto, cambiando de tono. Mira, Clara, podemos hacer esto más fácil. Para todos sus palabras se volvieron más medidas, más calculadas.
Como si hubiera ensayado el discurso, tú cedes parte del control a la familia. Firmas un acuerdo donde renuncias como tutora administrativa de Diego. Dejas que un consejo familiar maneje todo, y nosotros nos comprometemos a darte una pensión generosa, casa, seguridad, educación para el niño, todo lo que necesites. O se interrumpió Clara con una sonrisa amarga. Que yo firme para que ustedes hagan lo que quieren con el patrimonio de mi hijo, y a cambio me dan una mesada para que me quede callada y agradecida. Ernesto no negó. Solo se encogió de hombros, es una forma realista de verlo. Tú no tienes experiencia. Diego es un niño. Nosotros llevamos décadas en esto. Es lo más sensato. Lourdes añadió con falsa dulzura, piensa en tu hijo, Clara. No va a necesitar tanto. Es un niño, con una buena escuela, una casa cómoda y vacaciones de vez en cuando. Es más que suficiente. No tiene que cargar con la presión de ser heredero universal a los 10 años. Clara las miró a ambos, procesando, por un segundo. Una parte de ella quiso ceder, quiso firmar lo que le pusieran enfrente, tomar la pensión, la casa, la tranquilidad de dejar que ellos se pelearan por el dinero mientras ella criaba a Diego en paz. Pero entonces recordó algo que Alfonso le había dicho una noche. Pocas semanas antes de morir, si algo me pasa, Clara, te van a presionar. Te van a hacer sentir que no mereces nada, que no sabes nada. Pero tú conoces a Diego mejor que nadie, y él va a necesitar que alguien lo defienda. Aunque no entienda por qué, levantó la cabeza, ¿no dijo? ¿Cómo? Ernesto frunció el ceño. Que no voy a firmar nada, repitió Clara con voz firme. Precisamente porque Diego es un niño, necesita que alguien lo proteja de acuerdos que lo dejan fuera de decisiones que le afectan directamente. ¿Y ese alguien soy yo? Ernesto apretó los dientes. No entiendes cómo funciona este mundo, Clara. No, ustedes no entienden, dijo ella, dando un paso hacia él sin miedo. Alfonso sabía cómo eran. Por eso me sentaba a su lado cuando hablaba de estas cosas. Por eso dejó las supervisiones, los límites, los nombres claros en el testamento. No lo hice yo, lo hizo él, porque confiaba en mí, no en ustedes. Lourdes soltó la frase que llevaba guardada años. Él estaba viejo. Tú estabas joven. Sé muy bien cómo funcionan estas historias. He visto a mujeres como tú toda mi vida. Llegan, seducen, embarazan y se quedan con todo. Clara sintió el golpe, pero no retrocedió. Yo llegué a su vida cuando ya no necesitaba demostrarse nada con mujeres, respondió con calma. Él me eligió porque, por primera vez, alguien le decía no sin miedo. Alguien le cuestionaba decisiones. Alguien no lo veía como una chequera con patas. Y se ve que eso fue precisamente lo que ustedes nunca hicieron. Ernesto dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio. Te voy a dar un consejo, Clara dijo con voz baja y peligrosa. Piénsalo bien. Acepta el acuerdo. Deja que la familia se encargue de lo grande. Así no tendrás enemigos. Así Diego crecerá en paz. Ya tengo enemigos, respondió Clara. Y no por lo que hice, sino por lo que Alfonso decidió. Si van a odiarlo a él por proteger a su hijo, que me odien a mí también. Regresaron a la sala en silencio. El abogado los observó entrar, evaluando gestos, posturas, miradas. ¿Todo bien? Preguntó. Todo en orden, dijo Clara, sentándose de nuevo. Solo queda una pregunta, licenciado, ¿cuándo se formaliza mi papel como tutora administrativa de Diego? Esa frase selló algo. Clara no iba a retroceder. El licenciado Ramírez asintió. Con una media sonrisa de respeto, habrá que preparar documentos, crear un consejo de supervisión conforme a lo establecido en el testamento, registrar los cambios en las juntas directivas de las empresas. No será rápido, pero está claro quien tiene la firma final. Ernesto se levantó despacio, con la cara dura como piedra. Eso lo veremos en tribunales, dijo. No se acostumbren demasiado porque esto apenas empieza, salió. Seguido de Lourdes y varios familiares, algunos miraron a Clara con desprecio, otros con algo parecido a la pena. Clara los vio alejarse con el corazón acelerado. No era ingenua, sabía que se venía una guerra legal, emocional, familiar, pero también sabía algo más. Por primera vez desde la muerte de Alfonso, no se sentía completamente sola, tenía un hijo, aunque él no entendiera aún el tamaño de lo que pasaba. Ella había decidido que no iba a dejar que nadie lo borrara de la historia de su propio padre, aunque eso significara perder el apellido, la paz y hasta la familia política que nunca la había aceptado.
esa noche. De regreso a la casa de Coyoacán, la ciudad seguía su vida como si nada hubiera pasado, autos pasando en eje 8, vendedores de tamales gritando tamales oaxaqueños, vecinos paseando perros, pero dentro del coche, en el que Clara regresaba con su hermana Teresa, el silencio era absoluto. Al entrar a la casa, el olor a café recalentado y a detergente la golpeó con una ola de nostalgia. Cada rincón le recordaba a Alfonso, el sillón donde él se quedaba dormido viendo partidos, la mesa del comedor llena de papeles cuando revisaba estados de cuenta. La planta que le insistía en regar demasiado. Diego estaba en la sala, sentado en el piso con sus carritos, construyendo una carretera con libros viejos. Cuando vio a su madre, corrió hacia ella. «Mamá, ¿ya volviste?», dijo, abrazándola. «¿Te fue bien?». Teresa le revolvió el cabello. «Nos fue». Intenso respondió, forzando una sonrisa. Clara se agachó, poniéndose a su altura. «Mi amor, hoy fuimos a escuchar unas cosas muy importantes sobre tu papá», dijo. «Sobre lo que dejó escrito antes de irse». «¿Qué dejó?», preguntó Diego con la inocencia de quien piensa en juguetes, no en empresas. Clara tragó saliva. «Dejó muchas cosas», le empezó, buscando palabras que un niño de 10 años pudiera entender. «Casas, negocios, dinero. Pero lo más importante es que dejó claro que tú eres su hijo, que confió en ti para que, cuando crezcas, seas responsable con todo eso». ¿Yo? Diego abrió los ojos. «Pero yo solo tengo 10. No sé ser responsable de negocios». Teresa soltó una risita suave. «Por eso mismo», dijo Clara, sonriendo por primera vez en todo el día. «No tienes que preocuparte por nada de eso todavía. Yo me encargo por ahora. Tu trabajo sigue siendo hacer la tarea, jugar y aprender a ser un buen ser humano». Diego pareció pensar unos segundos. «¿Y los tíos?», preguntó. «¿Estaban allá?». «Sí», respondió Clara, estaban. «¿Estaban enojados?», insistió él, con esa sensibilidad que tienen los niños para leer ambientes. Clara dudó. «Estaban confundidos», dijo al final. «Les costó entender que tu papá te quería tanto que pensó en ti más de lo que pensó en ellos». «¿Y eso está mal?», preguntó Diego. «No», respondió ella, acariciando su cabello. «Eso se llama ser padre. A veces, los adultos se olvidan de que los hijos vienen primero». Teresa, apoyada en el marco de la puerta de la cocina, las observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Más tarde, cuando Diego ya estaba dormido, ellas dos se sentaron en la mesa del comedor, con tazas de café y ojeras profundas. «¿Y ahora?», preguntó Teresa. «Ahora empieza la parte pesada», respondió Clara. «Abogados, juntas, papeles que no entiendo, miradas que duelen». «¿No te da miedo que te ganen?». «Claro que me da miedo», dijo Clara. «Me da miedo que encuentren un resquicio legal, que manipulen algo, que inventen historias. Pero me daría más miedo que Diego, dentro de 20 años, me mire a los ojos y me pregunte: «Mamá, ¿por qué cediste tan fácil?». Teresa bebió un sorbo de café. «¿Y si él no quiere ese dinero?», preguntó. «¿Y si crece y dice: no quiero nada de los Medina?». Clara pensó unos segundos. «No se trata solo de dinero», respondió. «Se trata de nombre, de historia, de respeto, de que no lo borren de la foto familiar solo porque llegó tarde. Se trata de que, aunque él decida después donar todo, romper con todo, lo haga desde la libertad, no desde el despojo». Los días siguientes fueron una mezcla rara de rutina y guerra silenciosa. Por la mañana, Clara preparaba el desayuno para Diego. Lo llevaba a la escuela, revisaba su mochila. Por la tarde, en lugar de novelas o descanso, tenía llamadas con el licenciado Ramírez, reuniones con contadores, explicaciones sobre conceptos que nunca había usado, flujo de caja, juntas de consejo, dividendos. A veces, al cortar verduras en la cocina, se le llenaban los ojos de lágrimas sin aviso, no solo por el cansancio, sino por el duelo. Porque en medio de todo el ruido legal, había algo que casi nadie respetaba. Ella todavía estaba llorando a su esposo una noche. Diego la encontró sentada en la sala, mirando una foto de ella con Alfonso en la playa de Cancún, riendo con el cabello revuelto por el viento. «¿Extrañas a papá?», preguntó, sentándose a su lado. «Mucho», respondió Clara. «A veces tanto que me cuesta respirar». «Yo también», dijo él, apoyando la cabeza en su hombro. «Pero hoy pensé que, si él pudiera vernos, le gustaría saber que no nos rendimos, ¿no?». Clara lo abrazó más fuerte. «Sí, mi amor», susurró. «Le gustaría mucho.
Y fue en esos momentos, más que en las reuniones de notaría, donde Clara encontró la respuesta a la pregunta que más la atormentaba: ¿vale la pena tanta pelea? Cada vez que veía a Diego dormir, con el ceño ligeramente fruncido como su padre, la respuesta era la misma: sí vale. Pasaron meses. La tensión en la familia Medina se volvió permanente. Como un ruido de fondo, grupos de WhatsApp se dividieron, algunos familiares cambiaron fotos de perfil, dejando de usar imágenes de Navidad en casa de Alfonso. En reuniones extendidas, cuando mencionaban su nombre, había un silencio incómodo, como si fuera un tema que dolía o que ya no convenía tocar. Clara iba y venía de audiencias, juntas y firmas. Aprendió a ir con ropa sencilla, pero impecable. Aprendió a escuchar más de lo que hablaba. Aprendió a leer las intenciones en las preguntas aparentemente inocentes de algunos abogados. Los representantes de Ernesto y Lourdes presentaron su demanda. Solicitaron que se declarara inválida la última versión del testamento, alegando posible influencia indebida y deterioro cognitivo progresivo de Alfonso. Intentaron construir una narrativa que él, enfermo y vulnerable, había sido manipulado por una esposa joven que lo aisló de su familia, que ese niño aparecido no era más que la herramienta perfecta para asegurar un control injusto. El licenciado Ramírez respondió con una carpeta aún más gruesa: informes médicos del cardiólogo y del neurólogo, certificados de evaluaciones cognitivas, fechas precisas. Demostró que, en el momento de firmar los cambios, Alfonso estaba lúcido, consciente y, de hecho, preocupado por dejar todo ordenado. En una de las audiencias, el juez le preguntó a Clara: señora Robles, ¿por qué cree usted que su esposo decidió no comunicarle a su familia la existencia de Diego desde el principio? Clara respiró hondo. Porque los conocía, respondió. Sabía que, si decía tengo un hijo, iban a sentir que su lugar peligraba. Y durante años tuvo miedo de perder a unos por ganar a otro. ¿Y por qué al final dejó constancia de su hijo en el testamento y en los registros? Porque entendió que, aunque ellos lo rechazaran, Diego existía, y que, si él no lo protegía por escrito, nadie lo haría. El juez anotó algo al salir de esa audiencia. Mientras caminaba por el pasillo del juzgado, Clara escuchó la voz de uno de los sobrinos detrás de ella. Es buena para hablar, dijo. Casi convence. Otro respondió: convencerá al juez. A mí no. Un día, casi 6 meses después de la primera lectura del testamento, llegó la fecha de la resolución. En la sala estaban casi las mismas caras que en la notaría de Polanco: Ernesto, Lourdes, algunos sobrinos, primos, y Clara, sentada derecha, con las manos cruzadas en el regazo. El juez, un hombre de unos 50 y pocos años, con expresión cansada pero firme, empezó a leer el fallo. Este tribunal, tras analizar la documentación médica, los antecedentes notariales y los testimonios presentados, considera que no hay pruebas suficientes para declarar la incapacidad del señor Alfonso Medina Ortiz al momento de firmar su testamento. El corazón de Clara se aceleró. Tampoco se ha demostrado de manera concluyente que haya existido manipulación directa o coerción por parte de la señora Clara Robles hacia el testador. Las modificaciones en el testamento guardan coherencia con el reconocimiento legal de su hijo, registrado años antes. Hizo una pausa, miró por encima de los lentes. En consecuencia, el documento se mantiene válido en su totalidad. El heredero universal del patrimonio empresarial y de inversión es el menor Diego Medina Robles, representado por su madre, Clara Robles, en calidad de tutora, bajo supervisión legal. La familia extensa conserva las participaciones, propiedades y beneficios asignados en el mismo testamento, pero no tiene derecho a decidir sobre los bienes adjudicados al heredero universal. El murmullo fue inevitable. Algunos bajaron la cabeza, resignados, otros apretaron la mandíbula, furiosos. Ernesto cerró los ojos, como si le hubieran dado un golpe que ya esperaba, pero que igual dolía. Lourdes, con las manos temblando, se levantó y se acercó a Clara en la salida. Felicidades, dijo, con una sonrisa amarga. Se salieron con la suya. No me salí con la mía, respondió Clara, cansada pero serena. Solo defendí lo que él decidió. Nunca vas a ser parte de esta familia, escupió Lourdes. Clara la miró a los ojos. Tal vez nos dijo, pero tampoco necesito serlo para que mi hijo sepa quién fue su padre. Eso ya está escrito y ustedes no lo pueden borrar. Ernesto, un poco más atrás, habló con agotamiento, no con odio. Cuídalo, dijo. A tu hijo. Y cuida lo que te dejó mi hermano, porque si lo pierdes, nadie va a tener piedad.
Lo sé, respondió Clara, y lo cuidaré, no como un trofeo, sino como una responsabilidad con el tiempo. Las cosas se acomodaron. Clara no se convirtió en empresaria glamurosa de traje caro. Se rodeó de gente honesta que sabía más que ella. Aprendió a leer estados financieros, pero también supo decir no cuando algo le sonaba a trampa. Diego creció sabiendo dos cosas. Primero, que tenía un apellido pesado, sí, con edificios, cuentas y reuniones. Pero, sobre todo, que tuvo un padre que pensó en él cuando nadie más sabía que existía, y una madre que se sentó sola frente a una sala llena de gente hostil para defender su nombre a los 12 años. Una tarde de domingo, mientras comían tacos en la cocina, él le preguntó: «Mamá, ¿por qué la familia de papá casi nunca viene?». Clara dejó el vaso de agua en la mesa. «Porque el dinero saca lo peor de algunas personas», respondió. «Y porque todavía no saben cómo mirarte sin pensar en lo que perdieron. ¿Y yo qué tengo que hacer con eso?». Ella sonrió. «Nada. No es tu culpa. Lo único que quiero es que, cuando seas grande, no repitas la historia. Que recuerdes que el dinero no te hace mejor que nadie. Y que lo que tú decidas hacer con lo que recibiste, eso sí va a hablar de quién eres». Diego pensó un momento. «¿Y tú qué quieres que yo haga cuando sea mayor?». «Que no olvides nunca que, antes de ser heredero, eres personal», dijo. «Hijo, amigo, que seas justo. Que no uses lo que tienes para humillar a nadie, como hicieron contigo sin que lo entendieras». «¿Y el abuelo Alfonso?», preguntó. «¿Crees que estaría orgulloso?». Clara lo miró con los ojos brillando. «Creo que sí», respondió. «No porque tengas dinero, sino porque, a pesar de todo, sigues siendo un niño bueno». Clara, que tenía 38 años cuando todo empezó, se dio cuenta de algo que Alfonso ya intuía. El testamento no era un premio para ella, era una prueba de hasta dónde estaba dispuesta a ir por alguien que no podía defenderse solo. Y esa, más que cualquier cifra, era la parte de la historia que realmente valía la pena contar. Si quieres más historias como esta de familias, herencias, traiciones y segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí se cuentan relatos que parecen novelas, pero que podrían estar pasando ahora mismo en silencio detrás de cualquier puerta de la Ciudad de México.